Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Muchas gracias a toda la gente que ya nos acompaña. Estamos a la mitad de semana, qué rápido ha avanzado. Y bueno, el Atlético Morelia sigue preparándose para viajar a Tijuana, donde enfrentará a Dorados el próximo sábado. Vamos a platicar de pues cómo se ha estabilizado un poco el tema deportivo en el Atlético Morelia, lo que te da un triunfo, ¿no? Aunque también debe de ser tocado con pincitas el tema, lo anticipábamos el día de ayer. Es un triunfo que sirve para dar confianza, pero el propio Nacho Castro sabe que hoy no estás a la altura todavía de los equipos que comandan esta liga. Así que Morelia tiene que continuar un proceso donde la línea sea ascendente, donde los resultados acompañen. No sé qué tan bueno o malo es que ya la próxima semana descansas y no tendrás la oportunidad de sumar, sí de seguir trabajando, sí de seguir adaptando a los futbolistas que llegaron tarde en la pretemporada o aquellos incluso que recién se integraron, el caso de Daniel Parra. Y bueno, pues mientras tanto hay buenas noticias porque, insisto, con la obtención ya del triunfo frente a Alebrijes, hay mucho mayor tranquilidad para trabajar. Vamos a platicar también del organigrama, porque me parece que hay un proyecto ahora mismo que arranca en el Atlético Morelia ya con este organigrama establecido, con José Luis Higuera como presidente, Rubén Sambuesa como presidente deportivo, José Luis Sendejas como director deportivo y Nacho Castro como entrenador. Están las piezas acomodadas. ¿Cuánto va a durar este proyecto? ¿Hacia dónde va? Dice José Luis Higuera que necesitaban a un presidente deportivo que los guiara rumbo a primera división. A mí me choca mucho que este presidente deportivo sea alguien sin experiencia en el cargo, no dentro del fútbol, que sabemos que Rubén Sambuesa tuvo una extraordinaria trayectoria como jugador, pero bueno, en el cargo no sé si sea ese hombre indicado para guiarlos, para liderar cuando no tiene esa experiencia. Pero bueno, vamos a estarlo debatiendo gracias a la gente que ya se suma, que comparte, que comenta, que se vuelve parte de esta transmisión digital y aquellos que nos dejan entrar al corazón de su hogar a través de la tradicional televisión que nos ha unido durante décadas. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su hogar a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias a toda la gente que hoy nos acompaña y pues saludo a mis compañeros y amigos. José Manuel Díaz, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Panorama, me imagino, tranquilo, no sé si lo ves de esta manera, el de esta semana, sin relajarse, por supuesto. No hay tiempo para relajarse, hay tiempo apenas necesario para apuntalar aquellas cosas que no has hecho bien. Y yo me pregunto, José Manuel, si hoy por hoy ya hay un 11 ideal en la mente de Nacho Castro. A mí me parece que todavía no, que hay por ahí 2 o 3 piezas que se sigue dudando. ¿Cómo estás, José Manuel? Te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas tardes, un saludo para todos, un saludo también para ti, Ángel. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mira, el once ideal, evidentemente, él puede tener un once ideal en la cabeza, ya que funcione o que sea lo que él espera es distinto, ¿no? Yo creo que como entrenador, ese once ideal va cambiando en función también de los rivales. No puedes hacer un once ideal o que jueguen todos siempre igual o que juegues con los mismos jugadores. Dependiendo del rival, es ese once ideal que se trabaja todas las semanas. Eso es por una parte. Por otra parte, claro, cuando ganas, trabajas más cómodo entre semana. Pero yo creo que lo que nos ha demostrado Nacho Castro es que él siente la presión, gane, pierda o empate, él sigue trabajando y es un entrenador que además tiene autocrítica, lo cual es muy importante para mejorar. Cuando no tienes autocrítica y sigues pensando que haciendo lo que haces está bien, entonces evidentemente los resultados no se van a dar. Y Nacho Castro, al menos con la estadística que hablábamos ayer, ¿no? De que en comparación con lo que llegas y con lo que te llegan, el equipo debería estar en tercer lugar según Wiscout, pues me parece que da aliento para que estés trabajando de la mejor forma más allá de los resultados también. Que ojo, a nivel profesional el resultado manda. Si no ganas, te vas. Eso también es cierto, ¿no? Pero hay formas de ganar, hay formas de perder, hay formas de empatar. Y creo que Atlético Morelia no lo está haciendo del todo mal. Sin embargo, sí hay una importante misión de Nacho Castro en lo que es la definición. No puede seguir fallando tantas situaciones de gol solo frente a portería a 5 metros del arco y fallar esas pelotas, volarlas, o sea, o rematarle a donde está el portero, ¿no? Yo creo que esa sería una de las
situaciones pendientes que tiene Nacho Castro que corregir en esta semana y en la semana de descanso. Y ya también ahí te tengo un punto de vista de lo del armado de la línea de mando que ahora tiene Atlético Morelia. Sí, ese es un tema interesante y creo que ahí nos vamos a entretener bastante en el programa del día de hoy. Ángel Fernando, te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Tú que has estado cerca del Canario, Ángel, eh, ¿qué sensaciones encuentras ahora mismo respecto a lo que pueda venir en el futuro inmediato? Es decir, en el partido contra Dorados, viene después descanso, pero ¿crees que este Morelia esté ya listo para meterse en los puestos de liguilla sin salir de ahí? Que sea un equipo ya lo suficientemente fuerte para establecerse de esa manera como un aspirante a la calificación de la liguilla, o crees que todavía en el futuro inmediato vengan algunos altibajos para el Canario, parte de este proceso? Bienvenido, Ángel, saludos. Buenas tardes, compañeros. Un placer estar con ustedes una vez más. Em, Creo que hay puntos importantes después del último triunfo frente a Alebrijes, Marco. Me parece que Nacho Castro se dio cuenta de lo que son capaces. Bueno, eso ya lo tenía más que claro, por eso se trajeron tanto Tony Figueroa como Misael Domínguez, pero se dio cuenta de que ya están para jugar y estos jugadores me parece tienen que ser importante que partan desde el inicio frente a Dorados. Después de que ya viste que Paulo Romero y Tecpanecatl prácticamente regalaron el primer tiempo donde no aportaron absolutamente nada, el tener a Tony Figueroa, a Misael Domínguez y a Laerte Polidoro por el costado de la izquierda, que sigue sin quedar muy consolidado, pero ya con la incorporación de Daniel Parra, me parece que poco a poco ese 11 del que hablan ya está formándose, si bien es cierto que de no ser por Malek y por Trejo, el Canario pudo haber aumentado su ventaja por mucho frente a Alebrijes. Es esperanzador el panorama que se vive, pues poco a poco ya se va encontrando este 11. Ahora que la cuestión es que, pues sí, le ganaste al último de la tabla, es un equipo que juntando los últimos partidos del torneo anterior llevaba 10 partidos consecutivos sin victoria, que es un equipo pues desahuciado, eso también es cierto y eso también juega. La cuestión es que aquí a Morelia le tocó un inicio de torneo durísimo frente a Atlante, frente a Tapatío y frente a Tepatitlán, después del partido de la Jaiba. Entonces, creo que ahora viene Dorados, después el descanso y Venados posteriormente. Serán partidos ya contra equipos, por así decirlo, más de tu nivel actual, que no es a los equipos a los que aspiras a enfrentar en una liguilla o en una posible fase final. Sin embargo, son los equipos que están a tu nivel actualmente y contra los que puedes medirte después de que ya te diste cuenta y que, como Nacho lo comentó, no estuviste al nivel para competirle a los mejores de la división. Pues ahí está interesante el análisis previo. Coincido contigo, Ángel. Hay situaciones que dan para pensar que el equipo pudo haber utilizado el partido frente a Alebrijes como un parteaguas para ver hacia adelante. Sin embargo, también hay situaciones que te hacen mantener la calma y decir, espérame, todavía hay que mejorar, apuntalar ciertas situaciones para ya pensar que este equipo está para pensar en ser un aspirante a calificar. Vamos a la primera pausa y enseguida volvemos para platicar del canal. Muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, hemos platicado poco de Rubén Sambuesa, ¿no? Lo presentan el viernes, prácticamente con el partido frente a Alebrijes encima. El lunes nos metimos mucho al análisis de lo que fue el partido como tal. Se extiende todavía el día de ayer, pero me parece que no hemos aterrizado el tema. ¿Qué les ha parecido, Ángel, José Manuel, la llegada de un presidente deportivo, en específico la llegada de Rubens Sambuesa? ¿Qué lectura le dan? ¿Cómo lo toman? A mí me parece primero que positivo tener a alguien en el cargo, llámese como se llame, alguien que pueda hacerse encargado de toda la estructura deportiva del equipo y que no toda recaiga sobre José Luis Higuera. Eso me parece primero algo positivo. Después que sea Rubén Sambuesa, creo que también pasa por el tema de que es amigo de José Luis Higuera, es un conocido de José Luis Higuera de hace años y que puedan tener una relación pues cercana. Eso también acercó a Rubén sin ninguna duda al cargo. Y bueno, y ahora hay que ver, me parece lo más importante en ese cargo es que te dejen trabajar y que puedas tener una cartera de la cual disponer, porque pues si tu principal función
es tanto la de fichar jugadores que tú creas convenientes para el equipo, como a los que están, decirles, sabes que hasta aquí y bye. Me parece que se necesita una cartera y se necesita pues ese permiso de arriba para poder tú ir a fichar a quienes consideres necesarios para el proyecto. ¿Cómo ves el tema, José Manuel? Pues yo tengo muchas dudas. Mucha gente habla de Rubén Sambuesa jugador. Una cosa es la calidad de jugador y también las indisciplinas que tuvo como jugador, porque hay que recordar que era un jugador que lo expulsaban cada 5 partidos. Ahora, hablando, una cosa es en tema cancha, esa es la actitud, esa es el temple, el temperamento que tiene Rubén Sambuesa, está bien. Pero, ¿qué experiencia tiene eh, Rubén Sambuesa en temas administrativos, en temas de Bueno, gestión de grupo? A experiencia, ver, experiencia nos queda claro que ninguna. Yo me no, no, preguntaría más por su preparación. por eso mismo, o sea, estamos como que otra vez volvemos a caer en ciertas situaciones que no abonan en nada al grupo. Puedes tener el beneficio de la duda, porque obviamente todos requieren tener ese beneficio de la duda, capaz de No, que lo y hace todos empiezan alguna vez, ¿no? O sea, claro, los grandes presidentes deportivos alguna vez tuvieron su primer cargo. pero llevas una preparación detrás de, ¿no? Habría que preguntarle a Rubens cuál es la preparación que él ha tenido, qué cursos ha tomado, porque sí, también podemos hablar de grandes figuras mundiales que quisieron ser en diferentes puestos en algún momento, en algún organigrama de algún equipo y no lo hicieron bien. O sea, el que haya sido una figura o hayas jugado fútbol no te garantiza absolutamente nada. Son cosas completamente aparte. ¿Por qué muchos jugadores que han sido emblemas a nivel mundial no pueden dirigir un equipo de fútbol? Porque les gana el ego. ¿Por qué muchos como Ronaldo Nazario, que fue un gran futbolista, considerado uno de los mejores nueve o el mejor nueve de la historia del fútbol, si no se hubiera lesionado las dos rodillas, ¿por qué no puede ser un presidente adecuado para el Real Valladolid y que lo tiene sumido en el olvido? Ha ido al menos unas 10 veces en toda su gestión a Valladolid a checar al equipo. O sea, no porque seas una figura significa que vas a hacer bien las cosas. Yo le pregunté a Higuera que cuáles habían sido los parámetros para elegir a Rubén Sambuesa y nunca me contestó. Mañana tenemos una reunión con Higuera, por cierto, vamos a tratar de resolver Ahí estas. tienes una pregunta, ¿no? Pero mira, voy a leer textual lo que dijo José Luis Higuera en su polémico live de la semana anterior, donde ya daba a entender que estaban muy cerca de cerrar a un presidente deportivo, ¿no? Decía en aquel momento el presidente, llevo 2 años tratando de encontrar a un presidente deportivo que nos lleve a un proyecto de primera división, ahí subrayo, y no es tan sencillo. Hoy hay posibilidades de poder tener algo. Espero poderlo cerrar y anunciarlo, ya lo hizo, para descargar toda la parte del liderazgo deportivo. A ver, no entiendo eso. Descargar toda la parte del liderazgo deportivo. Ustedes a ver qué lectura le dan a esto, cómo interpretan esto. No, a mí no Híjole, me queda muy claro, ¿eh? Si buscas a un presidente deportivo para descargar la parte del liderazgo deportivo. es que no, yo tampoco le encuentro muchos pies y cabezas. Cuando tenías a Ricardo Baliño como entrenador, director deportivo, presidente deportivo y bla, 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 pues él podía hacer todas las gestiones. Yo creo que tiene más que ver con que Higuera no se involucre tanto en temas en los que es meramente fútbol, porque sabemos que Higuera es extraordinario para las cuestiones financieras, eso mis respetos, eso nadie es uno de los mejores, vaya, en ese rubro, pero cuando se ha querido meter a tomar decisiones deportivas es donde, híjole, ahí le ha costado incluso pelearse con medio mundo. Entonces, yo creo que debe de aterrizarlo más en ese sentido, en el aspecto deportivo, pero yo insisto, ¿qué es lo que estás buscando con Rubén Sambuesa si no tienes esa experiencia? Si como jugador, más allá de que fue buen jugador, no fue tampoco el mejor ejemplo dentro de la cancha. Lesionó a 2 o 3 compañeros de profesión, con alevosía y ventaja, podrás llamarlo jugador, una acción del juego, lo que quieras, pero sabíamos que Rubén Sambuesa era una situación compleja tenerla en tu equipo, ¿eh? A veces era más en contra que a favor. Ojalá esas cuestiones pasen a segundo término, pero yo realmente no entiendo. Yo creo que había más directores deportivos en esta baraja de oportunidades, de opciones que pudiste haber traído.
no estos de gran renombre, pero sí alguien que pudiera ser más afín a la plaza, vaya, a Vamos, Atlético Morelia. tuviste a Arturo Villanueva, ¿no? Que ha hecho la mejor contratación en la historia del fútbol mexicano. Punto. Traer a Ronaldinho. Sí. Ahí decías, hay una figura justificada, es alguien con experiencia en el cargo. Después viene Barrientos, que a lo mejor su nombre no nos sonaba mucho, pero también ya tenía experiencia en Necaxa, en Celaya, el propio Sí, Cendejas, algunas Que ahora referencias, está en Celaya también. y algunas Alguno, referencias de Barrientos no tan buenas, ¿no? También. sí, también, pero Y además se casó con esa idea de tenerlo a fuerza, aunque se le decía que no y que no y que no, él seguía defendiendo la capa y espada, que lo dice también en el live, ay, no me equivoqué, sí, yo fui un tonto, sí, Ok, va, pero yo sí, si tienes esa oportunidad, Marco, sería magnífico que le preguntaras cuáles fueron los criterios para tener a Rubén Sambuesa, ¿eh? O sea, ¿qué no, es lo que le llamó la atención? Porque al menos yo no he investigado, a lo mejor eso me ha faltado y estoy abriendo la boca a lo tonto, pero no he investigado si Rubén Sambuesa ha tenido un puesto administrativo en algún club desde que se retiró del fútbol. Creo que no. Creo que no ha estado involucrado en ningún club. Ahora, ¿qué estudios ha tenido desde que salió de retirarse del fútbol para poder tener esta oportunidad? Que, insisto, hay mucha gente que puede ser empírica y hacer las cosas fantástico. El maldito papelito no sirve a veces para maldita la cosa, ¿eh? Porque puedes tener el papel y no saber nada de lo que estás hablando o nada de lo que tienes que hacer. Pero yo nada más quiero entender cuáles fueron estas partes porque es interesante, vaya. No para No, y juzgar, entendiendo para las para saber. funciones conocer. que pueda tener Rubén Sambuesa dentro del equipo, deberá estar principalmente que él será el encargado de evaluar el trabajo hecho por Nacho Castro hasta el momento y lo que venga por delante principalmente. Y asimismo, creo que también desde mi punto de vista, el trabajo de José Luis Sendejas me queda más en duda porque entonces, ¿él qué va a hacer? O entonces va a trabajar como una mancuerna con Rubén Sambuesa, o entonces él a qué se va a dedicar exactamente, porque me parece que el puesto de Rubens es principalmente evaluar a Nacho Castro y después sí hacer él la gestión deportiva como un director deportivo. Y entonces ahí me queda la duda de qué va a pasar Sí. con este José Luis Sendejas, que me queda claro que este joven está pues para seguir creciendo dentro de su carrera laboral. Sí, Ahorita, si quieres, explicamos el organigrama. Yo más o menos tengo la idea de lo que tiene que hacer cada puesto, pero bueno. vamos a pausa y sí es interesante saberlo. Volteo a ver a Monterrey, por ejemplo, que tiene al Tato Noriega como presidente deportivo y Héctor Lara como director deportivo. ¿No? Hay clubes donde sí se da la posibilidad de tener a ambas figuras, pero bueno, vamos a pausa y nos ilustramos un poquito más. Adelante, José Manuel, gracias a toda la gente que continúa con nosotros. Sí, bueno, el presidente deportivo es el que se encarga de hacer todas las contrataciones. Eso es básicamente la cuestión administrativa de esta parte futbolística, ¿sí? El director deportivo es el que se encarga ya de todas las cuestiones de operación y de logística para que el equipo reciba todas las bondades que vienen desde la presidencia, ¿no? Eh, y demás. El secretario técnico, que es otra figura que está por ahí tambaleando o que a veces se nota, a veces no se nota, es la persona que se encarga de que las cuestiones operativas que pide el director deportivo se acomoden para el beneficio del club, que sería como que transportación aérea, transportación terrestre, el check-in de los hoteles, reservar los hoteles, etcétera. Toda esta parte, el camión de la utilería, que llegue a tiempo, que vaya, que traiga, cuántas playeras, cuántos zapatos, bla, bla, bla. Eso es así más o menos. Y obviamente ya el entrenador pues únicamente se encarga de toda la parte de cancha, ¿no? De manejo de grupo, gestión de grupo, de que si algún jugador se siente mal, está mal, necesita algo, requiere algo, bueno, si requiere algo como un papeleo, una visa o lo que sea, lo manda con el secretario técnico. Si el secretario técnico no lo puede resolver, lo manda con el director deportivo. Hasta ahí. Esas son las situaciones. El presidente deportivo no tendría que tener la injerencia directa con Nacho Castro, debería ser el director deportivo. El director deportivo es el enlace entre la presidencia y el cuerpo técnico y jugadores. Así tendría que ser. Esa es en una idealización lo que debería de ser. Entonces, aquí
sigue surgiendo muchas dudas, como dice Ángel, o sea, y entonces la figura de Rubén Sambuesa, ¿de qué se va a tratar? ¿O cuál es el liderazgo que estás buscando? Porque, con todo respeto, Baliño lo hizo, tuvo liderazgo. Si tú dejas trabajar a Mario García durante su momento, hubiera sido Mario García. En este caso, Nacho Castro, yo creo que tiene la función, o podría ser también ese líder, para apoyar en las cuestiones de fútbol. Entonces, si más Y, bien Higuera lo que quiere es un descanso, un receso y dedicarse, puede ser también, ¿no? No sé. y José Manuel Marco, a mí me resulta muy difícil pensar que José Luis Sendejas tenga esta autoridad de decir, ¿sabes qué, Nacho? Después de haber evaluado tu trabajo, vamos a separar nuestros caminos. Me parece que él no es esa persona que vaya a desechar a un entrenador ni que vaya a ser el que elija el siguiente. Es algo que seguramente eh, puede estar dentro de sus funciones, pero coincido que quizá no le toque a él llevar esa parte hasta el momento. Aquí hay otra cosa interesante, cómo terminan las historias, ya hablando del Atlético Morelia, entre José Luis Higuera y quienes han tenido esta función. No termina nada bien. En el caso de Villanueva, bueno, muchas veces habló negativamente José Luis Higuera de su paso por acá, prácticamente no le da mérito del título conseguido, en fin. Después lo de Barrientos, bueno, pues ahí está incluso expresado hasta con lenguaje soez, ¿no? Entonces, tendrá que cuidarse Rubén Sambuesa, va a estar bajo el análisis, evidentemente. Me quedo con lo que dijo José Manuel, recibe el beneficio de la duda, pero sí hay que ser claros, llega sin experiencia en el cargo y pues con un aprendizaje importante que asumir ya sobre la práctica, ¿no? O Y sea, con más dudas, Marco. La verdad es que llega con más dudas. Y la gente se está dejando llevar por lo que fue como jugador. Está bien, o sea, qué bueno, sí, está padre. Era un jugadorazo y desequilibraba y era factor. Y luego, ¿qué te ofrece? Más allá de haber sido lo que fue. Esa es la duda. No critico, no juzgo, simplemente tengo esa duda. ¿Qué es lo que pudo haber hecho que Rubén Sambuesa fuera mejor que un Ricardo Campos, por ejemplo, que está más empapado en esta parte y que conoce bien el estado, conoce bien el club, conoce las entrañas del club mejor que José Luis Higuera incluso, y que podía haber ocupado un cargo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te hace pensar que a lo mejor no podía haber sido, no sé, díganme nombres, algún otro presidente deportivo que pudiera haber hecho bien las cosas o que pudiera haber estado en el radar? Este, también mucho tiene que ver con quién cae bien y quién cae mal, ¿no? A esta claro, administración. ¿No? Hay personas indeseables, dicho por el propio tal cual. presidente y sus allegados. Entonces, pues ahí está el tema. Lo cierto es que arranca una nueva era deportiva en el Atlético Morelia, ya con esta conformación de organigrama deportivo, con Rubén Sambuesa a la cabeza. Ojalá pronto tengamos la oportunidad también de conocer sus conceptos, de que nos platique de viva voz cómo es que ha llegado a la decisión de dedicarse a esto y cómo se ha preparado para dedicarse a esto también, ¿no? Que me imagino hay una preparación previa y no ha sido elegido nada más por su trayectoria deportiva, sino porque realmente ha presentado un proyecto, ha puesto sobre la mesa un proyecto importante, Rubén Sambuesa, el cual, según las palabras de José Luis Higuera, llevará a este equipo a primera división. Ahí también hay un choque, ¿no? O cierta incoherencia en el discurso porque no hay certeza de que se pueda permitir un ascenso próximamente, de que vaya a haber la posibilidad de pelear deportivamente o económicamente por un cupo en el máximo circuito. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Ojalá que haya una buena comunión al interior, que Sambuesa logre generar esa sinergia de trabajo positivo en el equipo, que resuelva temas que en su momento se presentaron, no ahora mismo. Me parece que ahora mismo el equipo o el interior del vestuario está con una sinergia de trabajo positiva, que no hay indisciplinas, pero bueno, prevenirlas, ¿no? También para cuando eso se pueda llegar a presentar, que sabemos que ha sido un mal que ha quejado al Atlético Morelia en torneos anteriores. Y bueno, en lo que tiene que ver la cancha, Dorados es el rival en turno, un equipo que la ha pasado mal en los últimos 2 años y medio en la categoría, después de aquel primer gran torneo del Chiquis García, donde nos sorprendió a todos, con jugadores como Pepe Zúñiga, como Betancourt, como Paolo Irizar,
que formaba parte de ese tridente ofensivo que era muy agradable de ver. Después de ese torneo, con el propio Chiquis García y con los que han llegado, le ha costado mucho, mucho trabajo al equipo de Dorados. Hoy por hoy, con Washington Sebastián Abreu, siguen sufriendo, pues, no quiero decir de la pobreza de su plantel, porque no es así, sino de la inexperiencia de su plantel, ¿no? Tiene un equipo repleto de jóvenes, que en su momento Bueno, están pero llamados a ser considerados por cholos, sí, le ha bueno, costado muchísimo. hay que entender también esta parte, ¿no? La estructura deportiva no es similar a la de Tapatío, pero tienen la misma misión, ¿no? Subir jugadores a primer equipo y honestamente para ellos no es relevante estar trascendiendo en la categoría. Trascenderán porque quieren tener este foco de atención de Xolos para poder llegar al primer equipo, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que están muy abandonados, esa es la realidad, el equipo está abandonado, como está abandonado Querétaro en su momento, que también formaba parte del Grupo Caliente, ahorita ya no pertenece a nadie, está en el limbo, y es así, o sea, es una triste realidad, porque ahí ves los contrastes, ¿no? Ves un equipo de Guadalajara que tiene a su Tapatío y el Tapatío está mejor que el Guadalajara, pero no suben a los chavos a primer equipo, ¿no? Y caso contrario acá tienes abandonado a Xolos, tienes abandonado a Dorados y no parece que haya forma de pronto de que puedan tener este escaparate los chicos que están en Dorados. Pero bueno, ¿culpa de Atlético Morelia? No, realmente no, ni culpa de ninguno de los equipos en la categoría, tienes que ganarle, tienes que ir a enfrentarte, pero ojo también, que luego estos equipos se vuelven más peligrosos y se vuelven más difíciles, porque al no tener una presión extra, simplemente juegan, disfrutan y se quieren mostrar. Entonces, son diferentes presiones, ¿no? Vamos a Sí, claro. pausa y regresamos con tu comentario, Ángel, y también les quiero preguntar más adelante si ustedes, José Manuel, Ángel, amigos que nos ven, ya tienen en su cabeza a su once ideal. Me gustaría que me lo compartieran después de lo que se ha visto. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Adelante, Ángel, te quedaste con un comentario. Sí, claro. Y lo que decía al inicio del programa, después de que ya te tocó enfrentarte a Tapatío, a Atlante, ahora viene el último de la categoría, ya le ganaste en casa y ahora viene el penúltimo. Dorados que con el contexto que dio José Manuel, no es que la pase bien actualmente, no es un equipo que sea el Dorados de hace un par de torneos que peleaba las posiciones altas de la tabla, ni mucho menos. Ahora incluso ni juegan en su estadio, ni juegan en Sinaloa. Entonces, ya partiendo de ese punto, creo que se puede dar un contexto de lo que le está pasando al equipo, que en temas pues extradeportivos no es que estén precisamente bien. Y bueno, tampoco el contexto para Atlético Morelia es el mejor de todos, porque, a ver, tienes que ir por la victoria sí o sí frente a Dorados y después es una jornada en la que no vas a sumar porque te toca descanso. Y poco a poco comienza a ser más importante esto de la tabla general. ¿Por qué? Porque ya después del partido contra Dorados prácticamente ya llegaste a la mitad del torneo. Entonces, ya es un momento donde se puede evaluar lo hecho hasta ese punto y cuáles son tus objetivos reales, meterte a la liguilla, vas a aspirar aún así a intentar entrar en los primeros cuatro o ya no, o qué tan realistas son las posibilidades de liguilla, porque este torneo está siendo muy, muy similar al anterior e incluso al de Israel Hernández Pat en cuanto a puntos, en cuanto a victorias hasta el momento, en cuanto a derrotas. Si bien es cierto que las formas siempre han sido diferentes dependiendo cada entrenador, pues los puntos y las comparativas ahí están. Sí, pero también en esa parte completamente de acuerdo, si nos basamos únicamente y estrictamente en puntos, pero si hablas de trabajo en cancha, si hablas de llegadas al marco rival, si hablas de situaciones de gol, me parece que estás más cerca de mejorar con esta versión de Nacho que con la de Hernández Pat, que con la de Mario García. En ese Sí, sentido creo que sí hay estoy de mucha acuerdo. diferencia. Y cuando tienes esta parte y que tienes esta bondad de poder mejorar, te puedes permitir ilusionarte, ¿no? Vaya, ahora, ojo, porque los 3 últimos partidos del torneo también van a ser bravos, ¿eh? Vas contra Correcaminos, vas contra Mineros y vas contra La Paz. Entonces, La Paz y Mineros, equipos que van a estar peleando los primeros 4 lugares. Correcaminos va a estar peleando ahí la medianía de la tabla. La Paz viene bien abajo, ¿eh?
Digo, perdón, es Cancún, me equivoqué, era Cancún. La Paz viene creo que después de Venados. Entonces tienes ahí que cerrar fuerte contra estos dos equipos que prácticamente vas a tener la oportunidad de ver si puedes competir en liguilla, entrando a liguilla, porque vas a cerrar contra dos equipos que van a estar ahí, en esa parte alta de la tabla. Entonces, es una muy buena prueba. Hablabas del once ideal, Marco, pues yo sí te puedo ir diciendo a lo mejor lo que yo quisiera que fuera un once ideal, que obviamente no estoy en el día a día, obviamente depende de cómo reaccionen los jugadores también, porque pues tú puedes pensar que son ellos, pero luego en cancha hacen cada barbaridad y bueno, pues ni modo, ¿no? Yo te pondría a Santiago Ramírez, yo jugaría con un 4-3-3 como salió en el último partido, pongo del lado derecho a Walter, del lado de defensa central por derecha a Brighton, de defensa central por izquierda a García Sancho y del lateral izquierdo pondría a Gallegos. Entendiendo que si García Sancho todavía no termina por despuntar, pongo a Gallegos en su lugar y Parra obviamente va por la banda. En el medio campo pongo a Torres, pongo a se me fue el avión, a Jaciel y pongo a Misael Domínguez, ¿sí? Con un tribote, ¿sí? Y Misael más suelto al frente. Y del lado derecho pongo a Tony Figueroa, pondría a Trejo y del lado izquierdo a Malek. Ese sería, sí, así, porque honestamente el Chavo ahorita ha tenido más oportunidades de gol, está Oye, más cerca que antes. pero entonces, ¿dónde me dejaste a Parra? Si en la línea de 4 centrales no lo Bueno, si no pusiste. está línea de Parra, pues entonces sí saco a Jaciel y pongo a Parra, que se quede con Torres, que se quede con Misael, y abres por el lado izquierdo a Islas, ¿no? Podría ser así. Interesante porque hay muchas piezas de dónde armar, de dónde configurar este 11, ¿no? Eh, Sí. Antes, Ángel, de escuchar el tuyo, yo nada más quería acotar sobre Dorados, que es un equipo que tiene un gol en el torneo. Le han hecho 8, no tiene más que una unidad. Es otro rival al que le tienes que ganar. Pase lo que pase, sea como sea, si tus aspiraciones son calificar, no puedes perder puntos ante Dorados, así juegues en la Patagonia, ¿eh? Porque no, muchos van a decir, no, que el viaje a Tijuana, que la cancha. A ver, si Morelia quiere aspirar a cosas importantes, a Dorados le tienes que ganar. Punto. Sí, por supuesto. A ver, Ángel, no sé si tengas tú ya tu 11 tentativo Sí, ideal del Canario. sí, yo lo tengo bastante claro. Santi Ramírez en la portería, el lateral izquierdo Daniel Parra, la dupla de centrales Diego Gallegos y Brighton Vázquez, sobre todo porque hasta que Nacho Castro no vea a García Sancho recuperado de la confianza después del doblete de autogoles que se hizo en Tepatitlán, creo que no se puede hablar de él hasta el momento. Por la banda de la derecha, René López, en cuanto vuelva de la lesión tendría que entrar porque Walter no convence, a mí no me convence nada. Un doble pivote entre Damián Torres y Jaciel Martínez, sobre todo por la fe que le tiene Nacho Castro a Jaciel Martínez, que se nota que confía en él. En el enganche, Misael Domínguez, por izquierda Tony Figueroa, por derecha Omar Islas, en cuanto vuelva y esté disponible de su lesión. Y en punta, híjole, no sé quién de los tres delanteros está más cerca o más lejos de meter un gol, si Trejo, Malek o Irizar. Me parece que actualmente Malek es el menos peor de todos. Y lo digo así porque o sea, de verdad es increíble cómo se desperdician tantas oportunidades. El día de Trejo frente a Alebrijes fue un desastre. O sea, yo vi muchas oportunidades donde tenía, no nada más tiros a puerta, que es lo peor, sino que pudo haber descargado con sus compañeros y no hay El por dónde. pase, el pase al costado y te faltó Parra por izquierda, me imagino. Sí, Parra, el lateral Por izquierdo, lateral, así ¿no? es. En la lateral Sí, lo sí. mencionó. Interesante cómo la principal duda o las dos principales están en el acompañante de Vázquez en la saga central y en el eje del ataque, ¿no? Y te Me voy a parece, decir algo, son esas dos posiciones y quizá el acompañante de Damián Torres en medio campo también. Yo encuentro dentro de los 11 lugares que hay en la cancha 3 dudas, ¿no? El central, el acompañante de Damián en medio y el 9. Y te estamos hablando de la columna vertebral, Marco. Ese es un principal problema.
Es que el tema es que honestamente ni Medellín ni García Sancho han demostrado ser buenos centrales y tampoco honestamente Gallegos lo es, porque es de los que más balones te pierde a la salida. A Gallegos tendrías que habilitarlo y bueno, no sé No, y si le ya cuesta mucho estés. el juego físico a Gallegos y el No, pelear pues es cuerpo que a cuerpo. imagínate, es que imagínate, te ponen a defender un delantero de 1.90, pues está complicado. O sea, sí es un tema a tratar para Nacho. Y ahí es donde te pones a pensar o a extrañar un poquito al Gabo Quesada, ¿no? Vamos a pausa y volvemos. Estás en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Gracias por continuar con nosotros. Yo, para sumar a este 11 tentativo, a ver, lo puedo poner, pero tampoco sin la certeza de saber, ¿no? Yo creo que en el plano ideal, pensando que el jugador está en su prime o en un buen momento, tendría que ser Santi Ramírez en la portería, en la central Brighton Vázquez, que me parece ya se ganó esa titularidad, junto con García Sancho. Lateral por izquierdo, Daniel Parra, lateral por derecho, Walter Ortega o René López. Yo no descarto a René López, pero yo si uso a René López lo pongo como lateral. Es más, permíteme corregir. Saco a Ortega y en mi once ideal pongo a René López como lateral por derecha. Es que fíjate, Sí, Marco, claro. perdón que te interrumpa, ¿eh? Yo creo que para poder hacer esos ajustes que están haciendo ustedes dos, que son significativos y valiosos, me parece que tendrías que jugar con línea de 5 atrás. ¿No? ¿Por qué? Línea de Porque, 4. porque tanto René como Parra, Van mucho. boom, son unos aviones. Y entonces ya te ajustas bien Sí, pero con si Brighton, tienes Sí, Sancho problemas y con para armar Gallegos, una ¿no? línea con dos centrales, si tienes problemas para armar una línea con dos centrales, una línea Ahí con está tres, Damián. de dónde la sacas? Con Damián, hombre, con Damián. Ese es el asunto, ¿no? A Damián Bueno, tratar de mantenerlo en su zona de mayor influencia, que ya pues, pero sabes que bueno, tiene que mira, responder. Y si me dices pero a es quién que, prefieres acompañando a Brighton, a Gallegos o a Damián, pues a prefiero a Damián. Damián. No, claro, pero aparte lo vimos en el partido. Cuando te atacaba Dorados, se marcaba la línea de 5, estaba marcadísima. Se metía Torres, estaba Brighton, estaba Gallegos y por las bandas estaban Walter y Gallegos. Y yo entiendo a Ángel, ¿eh? Walter a mí tampoco me termina por llenar el ojo, pero ha sido el único titular que ha estado en todos los partidos ahí en esa defensiva, ¿eh? pero porque René bueno, después de el gran segundo tiempo que hizo René en el último partido aquí de local, Contra pues Atlante. si no me recuerdo, se lesiona en Sí, sí, sí. Tepatitlán y entonces por eso pues es que queda relegado, pero ya se había ganado esa titularidad, sobre Pero todo no lo porque estaba Walter, pues utilizando como lateral, Ángel. A René lo No, estaba eso lo utilizó sí, utilizando como volante por sí. derecha. Sí, como contra volante Atlante por derecha. fue más así pues un Bueno, ahí fue una salvavidas o algo así. necesidad. Ahí Sí, fue una claro, necesidad. porque te quedaste sin Tony, te quedaste sin Omar Islas en un momento de 15 minutos. Entonces, Y que ojo, entiendo ¿eh? eso que dicen, pero creo que René tiene mucho más ida y vuelta. Entiendo que es más del agrado del cuerpo técnico, de tal vez de algunos partidarios del cuerpo técnico. Y bueno, hay que ver cómo se adapta a esta defensa, y sobre todo porque frente a Dorados hay que proponer un juego ofensivo. No es un equipo que, como bien lo comenta Marco con esas estadísticas, ha hecho un gol. En teoría, el que tiene que dominar y proponer desde el minuto uno eres tú, que ese es otro problema donde Atlético Morelia hasta el momento se ha mostrado bastante débil. Los inicios de los partidos, el equipo suele estar muy desconcentrado. Ya, perdón, ya regalaste un penal el partido anterior donde afortunadamente unos minutos después Brighton rehizo su error y anotó un gol también para empatar el marcador. Fue en los minutos iniciando el encuentro contra Tepatitlán, donde fue el show de García Sancho. Entonces, contra Atlante también iniciaste mal. Me parece que esos primeros minutos el equipo tiene que entrar más enchufado. Yo creo que es Sí, falta de intensidad, porque enchufado, pues de pronto sí hasta tienen llegada. El problema es que también ahora contra Dorados, empezaste el segundo tiempo y casi te clavan también un gol. O sea, los primeros 5 minutos de los partidos para Atlético Morelia, tanto en el segundo tiempo como en el primero, son los que le están costando. Es como si el equipo entrara dormido. Y dentro de ese dormitar, híjole, es que los otros equipos están aprovechando las oportunidades y ya luego no te está alcanzando porque aunque generas, parece que le están metiendo gol al arco iris. Entonces, es un tema, como tú bien mencionas, Ángel, en donde deben de tener puntual atención, sobre todo en la intensidad del juego.
en la intensidad, en el ir a disputar una pelota. Recordamos ese gol contra Tepatitlán de saque de banda, por Dios, había 5 contra 2 y los 5 caminando. O sea, no te puedes dar ese lujo, no puedes permitirte esas situaciones. Por eso también es interesante y me llama mucho la atención porque con otros planteles de Atlético Morelia y con otros entrenadores hablábamos de 13, 14 jugadores y párale de contar. Ahorita estamos hablando hasta de 16, 17 jugadores que podrían entrar en diferentes posiciones. Imagínate nosotros que estamos acá afuera y no logramos armar un 11. Imagínate tú que los tienes día a día, como Nacho, que los tienes día a día entrenando y que te van demostrando, como ahora fue el caso de Tecpa, ¿no? Que hizo un mal juego, si tú quieres, pero en la semana está demostrando que quiere jugar. Entonces ya tienes Pero ya otra se bronca convirtió en más. opción, ya se convirtió en opción. Es una opción o bronca, porque tienes a ese, tienes a Irizar, tienes a Polidoro que entró, jugó bien, metió su gol, tienes a Maleco a Trejo, tienes a René López y a Ortega, tienes ahora a Parra y a Gallegos. O sea, ya se te complicó el panorama, que es una complicación bastante bonita, porque tienes jugadores. Ahora, el tema es hacerlos jugar bien y que metan goles. Sí, que rindan de forma permanente, ¿no? Que es lo que necesita Morelia, una estabilidad que pretende alcanzar Jaciel Martínez, con minutos, con continuidad, ojalá. Y Josué Martínez también. Lo necesita. A José lo he visto bien, entrando. Emilio Sánchez. Yo lo iba a poner en mi Emilio Sánchez, lo siento, José Manuel, pero yo, híjole, tenía un poco de fe en él y el último partido me dejó boquiabierto para mal, o sea, yo lo sé. Intentando recuperar balones, reventaba los balones a la grada. No, esa parte sí. Hacía. Esa te la compro, pero el recorrido que tiene Emilio Sánchez no lo tiene ni Jaciel ni lo tiene José Martínez. Lo que pasa es que tienes 3 hombres con diferentes características. Uno que es correlón y te abarca mucho espacio, otro que te saca bien la pelota con el pie y el otro que recupera mucho. Ojalá pudieras tener a los 3, que es, los 3 en uno, que ese se llama Damián Torres. Bueno, pues llegamos al final del programa el día de hoy. Me gustó el análisis. Se acerca el partido frente a Dorados. Mañana continuaremos hablando del tema y echaremos un vistazo también, por supuesto, a lo que ha sucedido en lo que lleve de avanzado esta jornada, la número 6 ya. Se está yendo muy pronto el Clausura 25 en Liga Expansión. Gracias a toda la gente por acompañarnos. Hoy arranca la jornada, por cierto. La Paz recibe a Celaya allá en el Guaycurá. Gracias, Ángel. Gracias, Marco. Y como lo digo, cada vez importa más la posición en la tabla. Hay que ir viendo en dónde se va colocando Atlético Morelia. Ese último triunfo los acercó bastante otra vez a la zona de liguilla. Nunca es tarde en la Liga de Expansión para reengancharte al tren, pero no hay que dejar pasar ya estas oportunidades. Gracias, José Manuel Díaz. Totalmente de acuerdo con Ángel. Si no hay puntos, de mucho sirve, o de poco sirve que el equipo juegue mejor, ¿no? Hay que meterlas y hay que ganar esos puntos. Gracias a toda la gente del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hizo posible esta entrega. Por supuesto, ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido, esto fue Ecos del Quinceo, el Cerro de Pasiones. Gracias, hasta mañana. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones?